Ahora por último vamos a ver cómo medir corriente con los polímetros, en concreto corriente continua. Estos tres polímetros solo pueden medir corriente continua, no tienen para medir corriente alterna o intensidad de corriente, ¿vale?, alterna. Entonces hemos montado un pequeño circuito que tendremos que cerrar todavía porque ahora mismo está sin cerrar, que constaría de una pila de 1,5 voltios y una bombilla de 3 ohmios, ¿vale? Esto lo hemos reflejado aquí. Una pila con un voltaje de 1,5 voltios, bombilla con resistencia que a la hora de escribir la ley de Ohm la trataremos como R, de 3 ohmios. ¿Y cuál es la intensidad de corriente que se va a producir a lo largo del circuito, cuando se cierra el circuito, y que se mide en amperios? Pues eso lo calculamos mediante la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Es decir, si despejamos corriente, pues la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. En nuestro caso, si el voltaje es 1,5 voltios y la resistencia es de 3 ohmios, la corriente que se va a producir, que va a circular por este circuito, va a ser de 1,5 voltios dividido entre 3 ohmios, es decir, medio amperio, 0,5 amperios. Luego, como hemos calculado que esta corriente va a ser de 0,5 amperios, vamos a ver si la podríamos medir con estos polímetros. Este polímetro nos va a permitir medir hasta 200 miliamperios. 200 miliamperios son 0,2 amperios. Luego, este polímetro no nos permite medir la intensidad porque se pasaría. Amperaje en corriente continua, 200 miliamperios igualmente. O sea, no deja pasar medir más de 200 miliamperios. Con este tampoco podríamos medirlo. Aquí, amperaje en corriente continua, DCA, tenemos 200 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. Luego con este sí que vamos a poder medirlo. ¿Qué ocurre aquí? Que tiene dos posiciones el polímetro en función del amperaje, ¿vale? Esta posición sería hasta 200 miliamperios. Luego en esta posición no podríamos medir la corriente de 0,5 amperios. Sin embargo, poniendo el conector rojo en esta otra posición, podemos medir hasta los 10 amperios, ¿vale? Un fused significa sin fusible, es decir, que la posición de abajo tiene un fusible que deja pasar hasta 200 miliamperios. Si nos pasamos se funde. En este otro caso no. En este otro caso, ¿qué pasa si nos pasáramos de 10 amperios? Pues que probablemente se estropearía el polímetro. Entonces nos ponemos en posición de 10 amperios y vamos a cerrar el circuito, ¿vale? Veamos antes aquí. Polo positivo de la pila, polo negativo, la bombilla, la resistencia, y aquí tenemos un conmutador. Bueno, en este caso nuestro conmutador sería el propio polímetro. Lo que vamos a hacer es este cable que une los dos polos del conmutador realmente va a ser el polímetro. O sea, vamos a tocar con un lado aquí y con otro lado aquí, y por medio va a estar el polímetro. Luego, para que el polímetro mida corriente, debe estar en serie con el circuito, ¿vale? Aquí vemos el mismo esquema, pero viendo las letras. La pila sería la que nos da un voltaje con su polo positivo y polo negativo. La bombilla sería R, la resistencia, y sería la corriente que va a circular por el circuito, que es lo que vamos a medir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el polo negativo de la pila? El de abajo, ¿vale? Pues tocamos con el negro en el polo negativo. Y el polo positivo lo vamos a conectar aquí, al polo positivo de la pila al rojo, ¿vale? Entonces, vemos que circula, que se enciende y apunta el polímetro. Vemos que sale 0,50, 51, 52 amperios, ¿vale? ¿Qué pasa si nos ponemos en una posición de 200 miliamperios? Pues que probablemente nos diga que nos hemos pasado. Bueno,
nos tiene que decir que nos hemos pasado. Bueno, sale 5,2. Ahí está mal el polímetro, ¿vale? No saca lo que tiene que sacar. Pues nada, con esto finaliza la demostración de las magnitudes que se pueden medir con un polímetro.